eclipse, Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Realizaré la lectura del eclipse de Augusto Monterroso. Esta lectura parte de una visión muy personal, como todas las lecturas que se realizan alrededor de la literatura, y pretende encontrar algunos de los sentidos más significativos del cuento. En este sentido, en la parte izquierda del cuaderno aparecerán los fragmentos del cuento de Monterroso y en la parte derecha las anotaciones que he hecho alrededor del cuento. Inicialmente se introduce a un personaje llamado Fray Bartolomé Arrazola. En términos de una lectura literal, es necesario buscar la denominación de Fray y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua aparece que es un religioso. Esto despeja algunas dudas sobre la profesión propia del personaje principal, pero además se habla de Bartolomé, lo cual trae a la memoria Bartolomé de las Casas, que era un encomendero español que fue decidido defensor de los indígenas. Seguramente el autor del cuento pretende con esto remitirnos a la historia muy sutilmente, pero además, teniendo en cuenta el final del cuento, hay un ejercicio paródico frente a este personaje si tenemos en cuenta el nombre de Bartolomé de las Casas y el nombre de Bartolomé Arrazola. En tercer lugar, hay una resignación frente a la muerte muy propia de un religioso que seguramente se ha encomendado a Dios para que lo reciba en otro espacio, en el cielo. En la segunda parte del cuento, o seguidamente, ya aparece fuertemente el espacio guatemalteco, propiamente la selva de Guatemala y más ampliamente la latinoamericana.
Esto nos da una perspectiva más amplia de que parece que se está elaborando el discurso histórico o se está recibiendo el discurso histórico dentro del cuento, lo cual después será confirmado por el desarrollo de las acciones y lo que le sucede a los personajes. Y en tercera instancia hay nuevamente la aceptación de la muerte como parte de un imaginario y una visión de mundo de un religioso entregado a la fe. Entonces, ese religioso ya va haciendo una valoración del mundo en la cual es muy importante resignarse de alguna manera al destino que le ha tocado. En este siguiente fragmento aparecen ya unas referencias explícitas sobre la procedencia de Fray Bartolomé Arrazola, básicamente sobre su lugar de origen, que es España al parecer, y fundamental la referencia a Carlos V, lo cual nos lleva también a consolidar la idea de que hay un discurso histórico que remite a la conquista, es decir, al siglo XVI. En este sentido, y si pensamos en los discursos que se mezclan en este cuento, entonces hay que remitirse precisamente al de la historia y a lo que ha pasado en ese encuentro entre dos culturas que para algunos no fue tan pacífico y por el contrario mezcló la violencia y el arrasamiento de los indígenas. Pienso por ejemplo en un libro como Las Venas Abiertas de América Latina, en el que se hace un repaso a todas las barbaridades que de alguna manera cometieron los españoles en su intento por evangelizar y llevarse el oro de América Latina. En el momento en que despierta el Fray Bartolomé, el religioso, entonces aquí se establece un encuentro entre dos culturas. El religioso sabe que lo van a matar y desde su mirada hay una construcción del indígena como salvaje y violento. Realmente fue una mirada que se estableció fuertemente dentro de algunos de los conquistadores europeos, particularmente los españoles, que consideraban que el indígena pues era un ser inferior e incluso se preguntaban si eran seres humanos, si tenían almas. Esto lo hacían en ocasiones para justificar precisamente su decidida violencia frente a esas culturas que encontraron en América Latina y a las cuales se llevaron por delante en ocasiones de una forma muy agresiva. Hubo muchos enfrentamientos, pero por supuesto que los indígenas estaban en inferioridad de condiciones por las armas que tenían básicamente. Y en este fragmento también hay una resignación, o continúa la resignación ante la muerte de el personaje principal, Bartolomé Arrazola, que como ya se ha dicho tiene que ver con su fe en Dios y de alguna manera la consideración un poco sensata de que la suerte no lo ha acompañado. Para este caso los personajes logran establecer contacto y aparece, digamos, que la astucia del fraile, quien piensa en que a partir de su cultura europea, de su conocimiento de Aristóteles, puede engañar a los indígenas. Es un develado eurocentrismo. Esto es la convicción de que a partir de la cultura universal que se ha cosechado en la lectura de los grandes filósofos europeos, se puede ser superior, sobre todo frente a los indígenas, a quienes se les consideraba ignorantes y salvajes. Este eurocentrismo es precisamente la punta de lanza para que la conquista no hubiera sido un encuentro entre iguales, porque había una cierta miopía de un sector que no comprendía la cultura del otro y que en esa incomprensión
no pudo establecer un verdadero diálogo, sino que se fundió en una relación jerarquizada de superioridad e inferioridad. Esto es un problema de no comprender la diferencia y en esa incomprensión pues acuñar la violencia como salida para dominar al otro. También, por supuesto, se encuentra el engaño como una forma de superar al otro, y ya en términos muy personales, aunque tiene que ver con la exploración de las valoraciones del mundo, el personaje principal, que antes había aceptado con resignación su destino, ahora mismo lo que hace es que se aferra a la vida y pretende, mediante una amenaza simulada, salir ileso frente a la situación que está viviendo. En este caso entonces, y luego de proferir una amenaza velada a los indígenas, Fray Bartolomé cree que los ha convencido porque ve la incredulidad en sus ojos. Aquí hay un chispazo de envanecimiento del religioso, una suerte de convencimiento de que ha engañado realmente, de que desde sus conocimientos ha podido salir bien librado. Pero en el final del cuento existe una visión diferente, que es lo que lo hace especial, porque por un lado el engañador termina siendo engañado. Aquel que se consideraba sabio termina siendo ejecutado por los indígenas, que realmente sabían mucho más de lo que este primero temía. Entonces aquí hay una inversión de roles y un llamado muy fuerte a que no desconozcamos el conocimiento de los demás, de no mirar la cultura del otro con desdén. Infortunadamente esto pasó en el periodo de la conquista, y de alguna manera Augusto Monterroso está haciendo una mirada histórica para que leamos también en nuestra propia tradición, en la cultura occidental, en lo que significa el indígena para nosotros, en lo que significa la valoración de culturas no occidentalizadas frente al mundo contemporáneo. Hay un choque real entre dos visiones de mundo que Monterroso ha sabido trabajar con una suerte de ironía final. De lo anterior podemos hablar de unas ideas generales para seguir el camino de múltiples sentidos que nos pueden llevar a reflexiones más amplias o incluso a la elaboración de textos. Una de esas reflexiones es que el eclipse se puede observar como una revisión al encuentro entre dos visiones, una europea y una indígena, cada una de ellas con unos imaginarios, con unas formas de pensar y de sentir diferentes, y que se encuentran en el espacio de un cuento con unos personajes particulares como son Bartolomé Arrazola y algunos indígenas. Otra de ellas es una reflexión, diría el cuento, o derivaría del cuento una reflexión sobre la validez del conocimiento propio. Y aquí se generarían algunas preguntas como si es el saber europeo superior al americano, o es el conocimiento occidental realmente superior que el de las culturas no occidentalizadas. Estas preguntas son fundamentales incluso hoy en día más que nunca, cuando se ha demostrado que el saber occidental tiene sus fisuras y que no todo lo que se proyectó desde la modernidad europea pudo ser consolidado en la historia. Un tercer punto puede ser la reflexión sobre la inversión de roles en la mirada a las culturas, esto es, aquel que se consideraba superior termina siendo engañado, aquel que parece ingenuo es mucho más sabio. Esto
puede ser una confrontación no solo a nivel personal, sino a nivel social, a nivel de culturas. ¿Acaso hay culturas que se consideran superiores a otras todavía? ¿Acaso ese encuentro se da entre uno ingenuo y uno que no lo es? Esto podría llevarnos a la reflexión en el cuento del eclipse. Y finalmente, en el caso de Bartolomé Arrazola, y en ese mismo personaje hay una polémica entre dos miradas, entre dos visiones de mundo, una entre el religioso apegado a la fe y otra el discurso laico que considera que pues la vida es lo que se tiene en la tierra y que de alguna manera hay que conservarla y defenderla antes que entregarse a la muerte con resignación.